India fue el principal foco de irradiación cultural del sudeste asiático. Como su guía espiritual, influyó en todo el pensamiento sudoriental utilizando como vehículo el sánscrito. Las culturas indianizadas se diferenciaron según su localización geográfica en continentales, montañosas, fluviales e isleñas. Todas ellas mostraban un talante permisivo y una gran capacidad de convivencia que perdura en los países actuales. Junto a la China, la cultura india fue la más vasta del continente asiático. Desde un principio, India destacó por su capacidad de abstracción, erigiéndose como la potencia espiritual de Asia. Influyó sobre los demás países a través de la escritura, el arte y la filosofía. El budismo, que circuló por la ruta de la seda, fue el único vehículo que la unió a China. La civilización india surgió en el Valle del Indo, donde ya en el Neolítico se desarrollaron núcleos urbanos. Sus pobladores, hoy llamados drávidas, eran agricultores y practicaban cultos lunares y matriarcales. El esplendor de la antigua civilización culminó en el año 2000 a.C., tras establecerse contacto comercial con Mesopotamia. Se crearon así auténticas ciudades entre las que se encontraba la capital, Mohenjo-Daro. Estas urbes contaban con un sistema de alcantarillado y estanques públicos. Había fábricas, almacenes y puertos a orillas de los ríos o del mar. La ciudadela, o zona ritual, se elevaba sobre el conjunto urbano. En ella residía la oligarquía de sacerdotes que gobernaba la ciudad. A partir del año 1500 a.C., pueblos arios de Asia Central arrasaron las ciudades del Indo. Después de esclavizar a los drávidas, les impusieron su sociedad patriarcal y sus cultos solares. Paulatinamente, ambas culturas se fundirían, sentando las bases del mundo indio. La fusión de drávidas y arios marcó el inicio del período védico, recogido literariamente en los Vedas. Después, la puesta en práctica del pensamiento védico dio lugar a una sociedad de castas que abriría el período brahmánico. Durante ese período tuvieron lugar las rebeldías heterodoxas del budismo y del jainismo. Por otra parte, se establecieron contactos con los imperios persa y helenístico. La India budista resultó de esa crisis socio-religiosa y de la idea imperial recién importada. En el año 260 a.C., el emperador Maurya Ashoka se convirtió al budismo, proclamándolo religión oficial de India. Surgió entonces por primera vez un arte en piedra, reflejo del deseo de solidez y eternidad del imperio. El budismo continuó siendo un vehículo de unificación política bajo el siguiente imperio Antra. Más tarde, el emperador Kanishka lo utilizaría como instrumento de expansión territorial, inundando la ruta de la seda de imágenes budistas. La dinastía Gupta gobernó India durante casi 2 siglos. Desde su capital, Pataliputra, impuso su moda en todas las cortes, incluidas sus colonias ultramarinas, Sri Lanka, Indochina e Indonesia. Sus emperadores fueron políticos sagaces y liberales, devotos del dios hindú Vishnu. A pesar de ello, respetaron la religión budista oficial y fundaron incluso universidades para su estudio. Con los Gupta florecieron todas las artes,
especialmente la literatura sánscrita. En este campo, el más célebre autor fue Kalidasa. A partir del año 450, la invasión de los hunos heftalitas precipitó la extinción de los príncipes guptas. Se abrió así una etapa de caos político y social en que la cultura quedó recluida en centros religiosos. Después, el término Gupta pasó a significar clásico. La cultura gupta se convirtió en modelo digno de imitación y dio fuerza al renacer indio tras las invasiones posteriores. A partir del siglo VI, el hinduismo proliferó con rapidez en las áreas indianizadas. Surgieron así importantes culturas, entre ellas la Khmer de Camboya. Los nobles hindúes se proclamaron Rajput, o hijos de rey, y se repartieron todo el territorio indio. Construyeron bellísimos palacios y dedicaron especial esfuerzo a los templos, por ser estos morada de los dioses. Así, el arte indio se consolidó definitivamente en su carácter teocrático. El hinduismo consideraba que todo lo creado era Brahma y era por lo tanto monoteísta. Sin embargo, el fervor popular dio vida a devociones locales, surgiendo así un aparente panteón. Brahma era el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Sus actuaciones, sus energías femeninas o filiales y cualquier manifestación suya se convirtieron igualmente en divinidad. El objetivo del arte hindú fue hacer palpable lo divino y lo trascendental. Desde el siglo X, la expansión islámica en Asia se convirtió en conquista bélica. Esta guerra santa estimuló la formación de grandes imperios. Así, en el siglo XI, los turcos selchukíes dominaron el oriente musulmán y más tarde los afganos de Ghor y Ghazni fundaron el sultanato de Delhi. En el siglo XIII, el imperio otomano alcanzó la frontera bizantina. Los canatos mongoles reforzaron el islamismo en los 2 siglos siguientes. Entre esos canatos, formados por los descendientes de Gengis Khan, destacó el de Timur, en Samarcanda. Por último, en el siglo XVI, surgieron el imperio safawí en Persia y el mogol en India. Pocas culturas autóctonas pudieron sobrevivir, sucumbiendo la mayoría ante la presión de los invasores. Tal fue el caso del glorioso imperio hindú de Vijayanagar, que soportó el saqueo de su riquísima capital durante 6 meses. Desde principios del siglo XVII, los barcos de las compañías de las Indias Orientales se dirigían a Asia en busca de mercancías exóticas. Los portugueses fueron los primeros en establecer sus factorías y lo hicieron en el Golfo de Omán, Goa y Macao. Le siguieron los ingleses, los holandeses y los franceses. A finales del siglo XVIII se habían asentado en Asia 13 países occidentales y muchas órdenes misionales. Esa explotación colonial aceleró la decadencia de los imperios islámicos, como el mogol y el otomano. Las colonias más importantes fueron la India británica, la Indochina francesa y la Batavia holandesa. Los movimientos independentistas comenzaron ya en el siglo XIX. La religión fue un catalizador fundamental, como en el caso de los unitarios árabes o de los intérpretes del Corán persas. Pero hubo que esperar al siglo XX para que Asia lograra, al menos históricamente, su independencia.
En India y en el sudeste asiático, la naturaleza constituyó la principal fuente de inspiración simbólica. Montañas, ríos, animales y plantas estimularon con su forma y su comportamiento la imaginación del artista. El capitel de Ashoka es todavía hoy el emblema de la India. Esta escultura, de más de 2 metros de altura, data del año 250 a.C. El budismo era entonces el catalizador de la unidad política, y por ello se creó un lenguaje iconográfico apropiado. Sus 4 leones heráldicos representan a Buda predicando las 4 verdades. Debajo, animales y ruedas, símbolos del viento y de la ley, se apoyan sobre la pureza del loto. En el siglo VI a.C., el príncipe indio Siddhartha Gautama se convirtió en Buda o iluminado. El budismo llegó a constituir la religión más difundida en Asia. Partía de la base de que la existencia es ilusoria y predicaba las 4 verdades. Cualquier forma de vida implica dolor. El dolor es producto del deseo. El deseo debe ser eliminado. Y ello se logra con el óctuple sendero, consistente en 8 normas que ayudan a abstraerse de lo terrenal. En el siglo IV, el arte Gupta creó el Buda de Sarnath, lugar del primer sermón. Este Buda se convirtió por su aspecto inmaterial en la imagen más representativa del mensaje budista. La actuación destructora de Brahma se personifica en Shiva, el dios más popular para los hindúes. En el hinduismo, la muerte es tan positiva como la vida, ya que permite reencarnarse hasta conseguir la pureza de alma o karma. En el siglo X, los artistas del reino Chola fundieron una imagen de Shiva en bronce, exportándola por todo el sudeste asiático. Desde entonces ha sido repetida constantemente. El Shiva Nataraja, o rey de la danza cósmica, pisotea la ignorancia e invita a los creyentes a perder el temor. Con sus múltiples manos, símbolo de su omnipotencia, soporta el pequeño tambor del pálpito vital y la llama purificadora de la incineración. En Agra, la capital del Imperio Mogol, se yergue un impresionante mausoleo islámico, el Taj Mahal. Este bello monumento fue construido en 1631 con mármol indio de Makrana y se decoró con incrustaciones de piedras semipreciosas. Constituyó el homenaje póstumo del emperador Shah Jahan a su amada, la emperatriz Arjuman Banu. Ambos están enterrados en su cripta. El Taj Mahal es un símbolo del amor, o como expresó poéticamente Rabindranath Tagore, una lágrima en la mejilla del tiempo. El edificio forma, junto a sus jardines y fuentes, un conjunto que emula el paraíso islámico. El virreinato británico en India precisaba de una capital digna y definitiva. Para ello se eligió una localización de gran prestigio histórico, la ciudad de Delhi. Nueva Delhi comenzó a construirse en 1911 con un premeditado estilo anglo-indio. Sobre una colina se erigió el Palacio Presidencial, dominando los secretariados y el Parlamento. La ciudad se trazó según un esquema radial, a base de grandes avenidas ajardinadas y arcos triunfales.
Allí, además de las áreas residenciales, se alzaron edificios administrativos y culturales, como la Biblioteca o el Museo Nacional. La fertilidad de la tierra y el ciclo monzónico agudizaron la sensualidad de todas las manifestaciones humanas. La religión, el arte, la ciencia y la política nunca ignoraron esta realidad. Los agricultores drávidas de la civilización del Indo rendían culto a la fertilidad. Su gran diosa, la Shakti o energía femenina, fue representada en distintas figuras y también en forma de vulva. Del mismo modo, su energía complementaria masculina podía aparecer tanto humanizada como en forma de falo. Un excelente ejemplo lo constituyen los torsos de Harappa, pertenecientes al año 2000 a.C. En ellos, el torso femenino se manifestó en la danza de la creación y presentaba un gran orificio vaginal. El masculino más estático mostraba un gran falo. El budismo primitivo, tal como lo predicó Buda, se desarrolló entre los siglos VI a.C. y II de nuestra era. Su doctrina recibió los nombres de Theravada, o de los ancianos, y Hinayana, o pequeño vehículo. Esta doctrina iba dirigida principalmente a los monjes y monjas indios. Más tarde, convertido en religión proselitista, el budismo fue denominado Mahayana, o gran vehículo. En su expansión por Asia, el budismo Mahayana se subdividió en varias sectas. De ellas, las más importantes fueron la esotérica o la maísta, en el Himalaya, y la de meditación, llamada Chan en China y Zen en Japón. La ciudad de Ayanta vivió su máximo esplendor en el siglo V, cuando India estaba gobernada por el Imperio Gupta. Fue un importantísimo centro de irradiación cultural y su estilo artístico influyó en gran parte de Asia. En el sudeste, ejemplos de esa influencia fueron Sigiriya en Sri Lanka y Borobudur en Java. En el Himalaya destacaron los recintos budistas de Nepal, Ladakh, Tíbet y Bután. La influencia de Ayanta atravesó también los monasterios de la Ruta de la Seda, como Dunhuang, Tatong y Longmen en China. Finalmente, cruzó Corea y llegó hasta Nara, en el Japón. Las cuevas de Ayanta, 30 santuarios budistas totalmente cubiertos de escultura y pintura, fueron descubiertas en 1819. Entre los siglos IX y XIII, floreció en Indochina el imperio de la dinastía indocamboyana Khmer. Ese período supuso el máximo esplendor de la expansión del sánscrito y de la cultura india. La llamada Magna India ocupó los actuales países de Myanmar, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam. Su capital fue Angkor. Las ruinas de esa ciudad, declaradas Patrimonio de la Humanidad, emergen de la exuberante vegetación de las llanuras del Mekong. Entre su centenar de templos destacan el de Angkor Wat del siglo XII y el de Bayón del XIII. Los gobernantes islámicos detentaban un carácter sagrado.
Por esta razón, sus cortes se construyeron durante mucho tiempo a imagen y semejanza del paraíso. El resultado fueron capitales llenas de fuentes y jardines plagados de especies exóticas, con interiores dignos del mejor lujo oriental. Entre estos paraísos islámicos de Asia, destacaron la Istambul de los otomanos en Turquía, la Isfahán de los safawíes en Persia o la Samarcanda de los timúridas en Uzbekistán. Además, en la India de los grandes mogoles se erigieron en menos de un siglo Delhi, Agra, Fatehpur Sikri y Lahore. La historia de la península del Indostán, de la península indochina y del archipiélago de Insulindia es la de un mosaico vivo de razas y culturas. La antigüedad india se desarrolló en la depresión indogangética. En el Neolítico, los drávidas poblaron el Indo, desplazándose hacia el Ganges junto a los invasores arios. La cultura india se expandió con el budismo, formando primero los países del Himalaya y después los del sudeste asiático. Las capitales, sin embargo, siguieron ubicándose en el norte, excepto las sureñas de los drávidas Andhra. A partir del siglo V, el hinduismo canalizó la indianización del sudeste asiático, floreciendo en la cultura camboyana. Desde el siglo IX, India y el sudeste asiático se hallaban fragmentados en múltiples reinos, budistas e hindúes. La penetración del Islam fue progresiva, y en el siglo XIII ya había barrido el norte de India y convertido a los pueblos malayos e indonesios. Se consolidarían en Asia 4 imperios islámicos: el otomano en Turquía, el safaví en Persia, el timurí en Uzbekistán y el mogol en India. A partir del siglo XVII adquirió importancia la presencia colonial europea, especialmente la británica en India, la francesa en Indochina y la holandesa en Indonesia. China constituyó una inagotable fuente cultural para Extremo Oriente. Bajo su influjo, se desarrollaron las culturas coreana, vietnamita, laosiana y también la japonesa. La escritura china fue el gran catalizador y en ella se escribieron importantes crónicas históricas. En cuanto al pensamiento, tras el confucianismo, se difundieron el taoísmo y el budismo de meditación. A través de la ruta de la seda, China estableció contacto con las potencias del mundo antiguo, incluido el Imperio Romano. Frente a otra gran cultura como la India, la cultura china se caracterizó por su pragmatismo y su antiquísima conciencia histórica. China extendió su hegemonía política sobre todos los países de Asia y ejerció sobre ellos una gran influencia. El budismo y la integración en la naturaleza fueron los puntos que tuvo en común con la India. La civilización extremo oriental se originó en la cuenca del río Amarillo. En este área, paradójicamente inhóspita, tuvo que asociarse para sobrevivir el llamado hombre de Pekín. Los primeros asentamientos neolíticos surgieron hacia el año 7000 a.C. Obedecían a una sociedad matriarcal
y estaban situados en la zona continental o Yanshao. A partir del 5000 a.C., se desarrolló la civilización patriarcal de Longshan en el litoral. Ambas ofrecían un riquísimo arte de cerámica y, por supuesto, de jade. La importancia de este material en China hizo que ésta se proclamara país del jade. Por su parte, Japón tardaría más tiempo en incorporarse a la historia. Su período Jomon se prolongó hasta el siglo II a.C., cuando recibió la influencia china. Los aborígenes Ainu realizaron una expresiva cerámica y manifestaron su espiritualidad a través de los dogu, ídolos de apariencia humana y animal. Los primeros 2000 años de la historia de Extremo Oriente quedaron registrados en recipientes de bronce fundido. Estos vasos presentaban muy diversas tipologías y tamaños, llegando a comprender hasta 500 caracteres escritos. Servían para cualquier acto de la sociedad china, desde propiciar las cosechas hasta legitimar a un soberano. Constituyeron el origen de cualquier forma posterior de recipiente extremo oriental. El reino del Río Amarillo fue gobernado sucesivamente por las dinastías Xia, Shang y Zhou. Desarrolló una economía basada en la explotación minera con mano de obra esclavizada. En el siglo VI a.C., el caos político dio paso a una profunda crisis espiritual. Surgieron así el confucianismo y el taoísmo, las dos formas principales de pensamiento chino. Esta riquísima etapa recibió el nombre literario de Anales de Primavera y Otoño. En el año 221 a.C., uno de los reinos combatientes del Río Amarillo completó el dominio del norte. Tras proceder a la conquista del sur, su caudillo se autoproclamó Qin Shi Huangdi, primer soberano emperador de China. Él fue el artífice de la unificación imperial y de obras tan colosales como la Gran Muralla o su propia tumba en Xi'an. Tras su muerte, la dinastía Han heredó pacíficamente el imperio chino. Los Han fueron los auténticos promotores de la China clásica, proclamando la ciudadanía y el orden social confuciano. Instituyeron además la burocracia laica más antigua del mundo, donde los mandarines opositaban a sus cargos administrativos. En Hankuo, o país de los Han, florecieron todas las artes, especialmente la caligrafía, la laca y la seda. Esta fue exportada a toda Asia a través de la Ruta de la Seda, creada por el emperador Budi en el 138 a.C. Durante 22 siglos, China estuvo regida por emperadores. Este modelo político imperial sería imitado por todos sus vecinos extremo-orientales. Tras las dinastías Qin y Han, destacó por su talante cosmopolita y científico la dinastía Tang. Los Tang descubrieron la imprenta, la pólvora, la brújula y la porcelana. Esta constituyó, junto a la pintura, su máxima expresión artística. Más tarde, los emperadores de la dinastía Song elevaron el espíritu taoísta, convirtiendo en estética la integración en la naturaleza. De esta forma, el paisaje se erigió como género pictórico mayor. Casi todas las piezas Song alcanzan la excelencia artística, especialmente los monocromos Qinxi o porcelanas de color natural.
Por último, la dinastía Ming supuso el broche de oro del Imperio chino. Sin embargo, su énfasis nacionalista y su exagerado academicismo redujeron su creatividad artística. Durante el siglo XIII, Asia generó un curioso fenómeno histórico. Mientras el Islam invadía India y el sudeste asiático, China y Extremo Oriente contemplaron la ascendente fuerza del guerrero. Los ejércitos mongoles de Kublai Khan controlaban el área continental. Sin embargo, fueron incapaces de vencer en la lucha cuerpo a cuerpo a los samuráis japoneses. Desde el siglo XII hasta el XIX, el archipiélago japonés vivió un auténtico feudalismo. El emperador quedó confinado a su palacio o a un monasterio y se erigió en máximo gobernante el shogun, general del ejército más poderoso. Los samuráis eran nobles que libremente le rendían fidelidad. Alcanzaron un gran prestigio social, convirtiéndose en los protagonistas de los shogunes de Kamakura, Muromachi y Momoyama. Su moral caballeresca combinaba la disciplina militar con la austeridad del budismo zen y con la exquisitez artística. El gobierno de China estuvo siempre en manos de emperadores pertenecientes a distintas dinastías. Por el contrario, en Japón no siempre prevaleció el poder imperial, ya que durante muchos siglos gobernaron los shogunes. Todos los emperadores japoneses procedían de una única dinastía, la solar. Descendientes de la diosa Amaterasu, eran considerados kamis o espíritus sintoístas. El actual emperador, Akihito, es el 125 kami solar. En época contemporánea, Occidente determinó el destino del sistema imperial en China y Japón. En 1868, el mercantilismo americano devolvió el trono japonés al emperador Meiji. En 1911, el ideal republicano europeo derrocó al último emperador de China, Xuantong, más conocido como Puyi. En la antigüedad, los imperios de Extremo Oriente asociaron el orden terrenal a los rituales del jade y del bronce. Más tarde, la caligrafía se convirtió en el principal símbolo de su riqueza cultural. El jade se convirtió en el primer material valorado en Extremo Oriente. Fue apreciado por su indefinible color, su veteado, su brillo y su sonido musical. Su importancia fue especial en China, que se autodenominó País del Jade. El empleo del jade se remonta al Neolítico, cuando se le atribuyeron poderes mágicos, como el de la inmortalidad. Por ello, constituía el material idóneo para las mortajas y los ajuares funerarios. Incluso se le llegó a dotar de virtudes humanas. Su translucidez simbolizaba la verdad, y otras cualidades representaban el amor, la sabiduría, el valor y la justicia. Desde el siglo XII, la arqueología constituyó una noble afición entre los letrados. Las mejores piezas se encontraron en los ricos yacimientos de las dinastías Shang y Zhou. Datan de los siglos XVIII al III a.C. y hoy pueden admirarse en los museos de todo el mundo. Se
Se trata generalmente de recipientes para comida y bebida ofrecidos a los espíritus de los antepasados. Su decoración simbólica conjuga motivos geométricos, como espirales de lluvia y esvásticas solares, con motivos zoomórficos. Estos últimos incluyen pájaros de fuego, tigres de fertilidad, cigarras de renovación y dragones protectores. La escritura china se originó en el Neolítico. De esa etapa datan las primeras inscripciones en jades, huesos y caparazones de tortuga. Constituyó en principio un lenguaje de oráculo, pero se convirtió rápidamente en una escritura administrativa. A partir del siglo III a.C., la Academia Han potenció su valor literario y artístico. Se desarrollaron así 3 estilos caligráficos: regular, de hierba y cursivo. La escritura china fue el principal factor de unidad cultural en todo Extremo Oriente. Por otra parte, la caligrafía constituyó el arte mayor por excelencia. Su potencial estético radicaba en la expresión lineal, en el gesto del trazo, capaz de expresar el universo con una sola pincelada. A pesar de su origen remoto, la historia de Pekín no aparece registrada hasta el siglo IV a.C. Aunque desde entonces fue una ciudad importante, no se convirtió en gran capital hasta 1260, en el reinado de Kublai Khan. En 1421, un emperador Ming, Yongle, inauguró el Palacio Imperial, también llamado Ciudad Prohibida. Se proyectó en el más puro orden confuciano, siguiendo un urbanismo cardinal. Se consideraba la residencia del Hijo del Cielo, pero era también una sede administrativa y un escenario ceremonial. Sus 720.000 metros cuadrados comprendían jardines y patios y hasta un total de 9.000 pabellones. La ciencia y la tecnología de Extremo Oriente se desarrollaron desde épocas remotas. Entre sus invenciones destacaron el telar, el torno, el horno de fundición, la imprenta y la xilografía. Los ajuares funerarios de China y Extremo Oriente poseían un alto valor artístico al que hoy en día se suma su valor histórico. Las tumbas constaban generalmente de un corredor y de una cámara sepulcral y estaban soterradas bajo una colina. En su interior se colocaban objetos rituales destinados al culto funerario y reproducciones de las pertenencias del difunto. Los ajuares funerarios se componían de Ming-chi o cosas brillantes. Entre los Ming-chi más interesantes se hallan algunas maquetas arquitectónicas y figurillas humanas y animales. Los mejores jades, bronces, lacas, sedas y porcelanas se destinaron a la vida de ultratumba de los nobles y altos dignatarios. La sericultura china tiene un origen mítico. Cuenta la leyenda que fue la emperatriz de la seda quien desarrolló el cultivo del gusano de la morera e inventó el telar. La seda llegó a Occidente a través de la llamada Ruta de la Seda, siendo admirada ya por los romanos. Sin embargo, el arte de la sericultura constituyó un secreto para los occidentales durante muchos siglos. El valor de la seda radica en la gran resistencia del hilo y en su longitud kilométrica. Estas características dan lugar a un tejido ligero,
suave y decorativo. En China, la seda representó la mayor fuente de divisas hasta el siglo XVIII. La integración en la naturaleza determinó la espiritualidad y el arte del Extremo Oriente. El taoísmo se desarrolló en ese contexto a partir del siglo VI a.C. Su fundador fue Lao Tse, autor del Tao Te Ching o libro de la virtualidad del Tao. Según esa doctrina, la naturaleza es dual y está formada por el yin-yang. El yin es el principio femenino, estático, material y oscuro. El yang es el principio masculino, dinámico, energético y luminoso. No son exclusivos, es decir, nada es absolutamente yin o yang, y no se consideran buenos o malos. El yin y el yang se complementan y están en constante interacción. Durante más de 2 siglos, bajo el gobierno tiránico de los shogunes Tokugawa, Japón estuvo aislada del resto del mundo. Sin embargo, los ciudadanos de Edo resistieron en su mundo flotante o ukiyo. El mundo flotante constituyó un importante movimiento contracultural que creó sus propios medios de expresión. Frente al teatro tradicional llamado No, surgió el popular kabuki. Frente a las cortesanas geishas, reaccionaron las burguesas yujo, y frente a la pintura aristocrática nació el grabado. Las ukiyo-e hanga, xilografías de la escuela del mundo flotante, muestran actores, prostitutas y paisajes populares de Edo. La jovialidad de estas estampas influyó en el impresionismo. China fue la potencia hegemónica de Extremo Oriente. La cultura china se extendió primero por la península de Corea y desde allí saltó al Japón, determinando su historia hasta el siglo XII. Desde el Imperio Chino Han partió en el siglo II a.C. la ruta de la seda. En la era cristiana, la ruta llegó hasta el Imperio Romano, alcanzando Roma y Alejandría. A partir del siglo II después de Cristo, el budismo indio la utilizó para extenderse hasta China y pasando por Corea hasta Japón. Así se fundaron monasterios budistas como los de Tunhuang, Yunkan y Longmen. En el siglo XIII, Marco Polo viajaría por ella, entablando relación entre Venecia y Pekín. Chongguo, país del centro, es el título político más característico de China. Su inmenso territorio se inclina hacia el Océano Pacífico, donde desembocan el río Huanghu, o Amarillo, y el Changchien, o Largo. En la cuenca del Huanghu se originó la civilización china con las culturas del Yanxiao, o continental, y del Longshan, en el litoral. Tras su unificación surgió el reino del río Amarillo, y más tarde el Imperio Han. Con el mongol Kublai Khan, el país del centro alcanzó su máxima expansión. En torno al Huanghu se desarrollaron muy pronto las principales capitales. Por el contrario, las ciudades próximas al Changchien, en el sur, adquirirían importancia mucho más tarde.
El archipiélago japonés está formado por múltiples islas volcánicas. Entre las mayores destacan Hokkaido, Shikoku, Kyushu y la más importante, Honshu. En la historia de Japón se distinguen 4 etapas. La neolítica, autóctona y shintoísta se extendió hasta el siglo VI. La etapa budista e imperial, de influencia china, se cerró en el siglo XII. La época feudal de los samuráis terminó en el siglo XIX. Finalmente, la etapa contemporánea ostenta un marcado carácter occidental.